¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con el objeto pelo. Para ello insertaremos un objeto, en este caso un plano, e iremos a simulación, objetos Hair, añadir pelo. En este caso pues no tenía activo el objeto plano, por eso no se ha hecho visual el Hair en el visor. ¿Correcto? Para hacerlo visible al pelo, seleccionar el objeto pelo. En la pestaña guías tenemos un campo que se llama enlace. Hacia él arrastraré el objeto con el que quiero vincularlo. Hecho esto, pues ya tengo visible el aspecto del cabello. Muy bien. Antes de continuar, estableceremos una pequeña diferencia. En la pestaña guías, en el apartado de raíces, parámetro cantidad, tenemos 441 guías. Esta cantidad es totalmente independiente de la cantidad de pelos que se renderizarán al final. Si revisamos la pestaña pelos, aquí tengo 5000 pelos. Esta será la cantidad que se van a renderizar sobre el objeto. Para hacerlo evidente, voy a modificar la cantidad a 50 y las guías a dejarlas en 441. Hago un render. Como vemos, no se renderizan las 441 guías, sino los 50 pelos que acabé de establecer en el parámetro de cantidad. ¿Correcto? Voy a devolver su valor predefinido a 5000, y lo que nos indica la cantidad de guías es precisamente eso, una guía, un preview de la forma o el aspecto que tendrá el cabello mientras estamos trabajando. Correcto, establecido eso, vamos a ver de manera muy rápida un par de herramientas con las que podemos trabajar. Por ejemplo, cepillo. Lo que hace es cepillar el pelo, darle forma. Podemos modificar sus parámetros para conseguir diferentes resultados. E igual en simulación, herramientas, cortar, es lo que hace precisamente es eso, cortar. Entre otras herramientas también podemos modificar sus parámetros y conseguir resultados diferentes. Si queremos seleccionar uno o varios cabellos, no debemos usar las herramientas de selección poligonal. Estas no tienen efecto sobre el pelo. Para seleccionar el pelo, iremos a simulación, selección Hair y escoger algunas de estas herramientas. Dicho esto, pues vamos ahora sí a trabajar sobre el aspecto del cabello. Voy a hacer control Z, a devolver su forma predefinida y ir aquí al editor de materiales. Voy a hacer doble clic sobre el material pelo. En primer lugar, lo que voy a hacer es renombrarlo a pelo 1 y empezar a trabajar con sus canales o sus parámetros que nos ofrece este material. Voy a empezar con el canal color. Voy a modificarlo a unos tonos de verde para darle la apariencia de pasto o de hierba. ¿Correcto? Listo, puede ser ahí. Ahora si realizo un render, pues la única apariencia o similitud que tiene con el pasto, en este momento el cabello es del color nada más. Vamos a empezar a editar los diferentes canales, por ejemplo el de grosor. Aquí tenemos el grosor de la raíz y de la punta del cabello. También podemos modificar este aspecto, pues aquí en el parámetro de curva, modificando cada uno de sus nodos. Este corresponde a la raíz de la guía. En este momento la hice más delgada. E igual, este nodo corresponde a la punta, que también lo estoy haciendo un poco más delgada. Listo, por ahí puede ser. Si queremos agregar más nodos a esta línea, puedo presionar Control en PC y Command en Mac, hacer un clic con el mouse y genero un nuevo nodo. Puedo crear tantos nodos como quiera y modificarlos según mis necesidades. Correcto, para eliminarlos pues selecciono el nodo y presiono suprimir. Listo, vamos al siguiente canal, que es el de longitud. Voy a modificar un poco sus parámetros. Cantidad, render. Ya podemos ver de manera muy rápida en el preview del material qué efectos está causando sobre el pelo. O ven, y empieza a ser un poco más irregular. Hazlo por ahí más o menos. Listo, ahí, render. Sí, ahí hay más irregularidad que le da más realismo a la apariencia del pelo. Vamos al siguiente canal, que es escala. Y para entender un poco más cómo trabaja este parámetro, vamos a suponer que tenemos en nuestro objeto 100 cabellos. A estos 100 cabellos los queremos modificar en su escala en 70 y algo por ciento. Perdón, mucho. Por ahí. Puede ser por ahí. Vemos cómo se va modificando. Esta escala tendrá una variación del 20% y estará afectando al total de los cabellos que existen en el objeto. Hago un render.
y ya hay más irregularidad. Ahora, en el caso de que yo no quiero que afecte a todos los cabellos, por ejemplo, de los 100 cabellos, quiero que afecte nada más a 75, establecer el parámetro en este caso a un 75%. Así, los 75 cabellos sufrirán una modificación en su escala del 68% con una variación del 20%. El resto, los 25 cabellos restantes, no sufrirán ninguna modificación. Como vemos aquí, hay cabellos que netamente no sufren ninguna variación. Este no es el caso. Yo voy a decirle que le afecte de igual manera a todos los cabellos por igual. Listo, tenemos ahí. Vamos a activar el siguiente canal, revolver. Voy a dejar los parámetros como están. Vemos en el preview ya la forma que toma. Y precisamente según render, ya es bastante bueno el resultado que tengo. Pero para incrementar su realismo voy a activar el siguiente canal, que es encrespar, dejarle sus parámetros como está, volver a hacer render. Y digamos que ese es el resultado que buscábamos. Estamos satisfechos con esto, excepto por el color. ¿Qué pasa con el color? Que es muy uniforme para decir que realmente se trata de un pasto o del cabello. Tiene una forma real, ¿no? ¿Cómo podemos variar el tono del color al cabello? Podemos hacerlo de la siguiente manera. A este material pelo 1 yo lo voy a duplicar. Voy a ir al gestor de materiales, selecciono el material, presiono control, hago un clic sostenido y arrastro. O puedo hacer control C o control V, como ustedes deseen. A este nuevo material lo voy a renombrar como pelo 2. Y en su canal color voy a variar. Voy a simular pasto seco o algo por el estilo. Listo. Aceptar. Hecho esto, voy a aplicar este nuevo material pelo 2 al objeto pelo. Podemos aplicar tantos materiales como sea, como querramos o como necesitemos. Y por cuestiones de orden, voy a establecer el color, el material pelo 2 después del pelo 1. Así, en primer lugar, tendré el material pelo 1 que creamos en primera instancia y el material 2 siguiente. Ok. Selecciono el material pelo 1. ¿Cuál es la intención de colocar varios materiales? Que todos estos materiales se mezclen y afecten al objeto pelo. Vamos a hacer un render y como vemos no sucede nada más que el primer material. Es el único que está causando un efecto sobre el objeto pelo. ¿Por qué sucede esto? Si revisamos en sus propiedades, en los parámetros, por ejemplo en el parámetro usar del primer material, estamos utilizando o indicándole a este material que se aplique sobre todo el objeto pelo. Si queremos cambiar en la forma de aplicación, hacemos un clic en la pestaña y escogemos sea porcentaje, mechones, etcétera. Correcto, yo lo voy a dejar a todo. Y el modo de mezcla, más claro, la mezcla, el porcentaje de mezcla se refiere a la fuerza con la que actúa el material sobre el objeto. Fijémonos bien en el render cómo está, cómo hemos predefinido cada uno de los parámetros que activamos y modificamos en el material pelo. ¿Qué apariencia le está dando al objeto? Voy a reducir la mezcla a un 50% y veamos lo que sucede. Render. Suceden dos cosas. Una, que los materiales no se están mezclando. Correcto. Y además de eso, que está perdiendo la forma que habíamos predefinido en el material. El cabello está siendo más uniforme y menos real, ¿cierto? Entonces, debemos tener muy en cuenta cómo se aplica la mezcla. Esto se refiere a la fuerza que actúa el material sobre el objeto. Voy a regresarlo al 100% y ahora sí, mantiene el aspecto que le habíamos dado en primera instancia. Pero no se mezclan los materiales, que es lo que buscábamos. Un poco más arriba tenemos dos parámetros, usar disponible, eliminar disponible. ¿Qué quiere decir usar disponible? Se refiere a que este material va a ser tomado en cuenta en el objeto, es decir, va a estar disponible para aplicárselo al material, correcto. Eliminar disponible, si está activo, como en este caso, va a decirle si existen materiales después de este, los ignore, no los tome en cuenta y por lo tanto el objeto no se verá afectado por los siguientes materiales consecuentes a este. Voy a eliminarlo o voy a desactivar esta casilla. Al momento de hacer esto, le estoy diciendo si existen materiales después de este, que los tome en cuenta para que se apliquen al objeto, en este caso al objeto pelo. Voy a dar un render y precisamente surge eso. Se mezclan los colores y además de eso, no olvidemos que el material pelo 2 tiene las mismas características del pelo 1, puesto que era un duplicado.
Para mantener la apariencia que le habíamos dado en el primer material, lo que haremos es modificar el pelo 2, el material pelo 2. Voy al gestor de objetos, al gestor de materiales, hago doble clic sobre el material pelo y lo que haré es aquí lo siguiente: desactivar grosor, longitud, escala, revolver, encrespar, para que estos canales, estos efectos permanezcan activos solamente en el primer material que genere, ¿sí? Dejaré activo obviamente el color para que influya sobre el objeto pelo. Voy a hacer un render y ahora sí. Conseguimos este resultado. Está agradable todo, se mezclan las texturas correcto, pero el color sigue siendo muy uniforme. Vamos a cambiar la apariencia del mismo. Para ello voy a elegir o seleccionar el segundo material, el pelo 2, y en su modo de usar voy a decirle que no quiero que se aplique a todo el objeto, sino a un porcentaje de él. Haré un render en este momento y como vemos cambia la apariencia del cabello, del césped en este caso. Ahora, ¿qué sucede aquí? El modo de mezcla, la fuerza, ya vimos, se está aplicando al 100%, pero ¿a qué cabello se está aplicando esta textura? Retomando lo que había dicho anteriormente, si tengo 100 cabellos en el objeto, tengo una cantidad del 25%, esto quiere decir que de los 100 cabellos, solo 25 adoptarán la segunda textura, el pelo 2. Estas características se verán afectadas solamente a los 25 cabellos. Si quiero incrementar esto, pues incrementaré el porcentaje en la cantidad, por decirlo en 50 y 50. Así la mitad tendrá el pelo, las características del material 1 y la segunda mitad, pues obviamente las características del material pelo 2. Como ven, ya hay más cabellos que adoptan la segunda textura y hay una mejor armonía en la combinación de materiales. Ahora, si yo quiero que los segundos pelos adopten algo, los pelos cafés que tienen el material 2 tomen algo del material 1, pues iré a la fuerza de mezcla y la voy a incrementar reducir casi un 50% para que sea evidente. Y como vemos, ya no es tan café, ya no son tan cafés aquellos pelos que tienen la segunda textura, sino se van mezclando con los colores y las características que tienen el primer material. A tener muy en cuenta de cómo trabajan estos parámetros en el material pelo. ¿Listo? Es una manera muy válida de empezar a mezclar y conseguir buenos resultados, pero también existe. A continuación voy a eliminar el material pelo 2, voy a quedarme solo con el pelo 1, ¿correcto? Voy a abrir el editor de materiales haciendo doble clic sobre el material. Perdón. Ahora sí, en el canal color iré a trabajar con textura. Haré un clic aquí y utilizaré uno de estos efectos. En este caso voy a utilizar capa. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con capa? Que es un modo muy similar al que tenemos al trabajar en Photoshop. Es decir, podemos ir mezclando diferentes materiales. En este caso no tengo nada aún en la capa, por eso tiene un color verde la miniatura. La muestra aquí, no se ve nada y por ende, pues obviamente el color del cabello será oscuro. Para ingresar dentro de la capa haré un clic aquí en el cuadrito negro o en la miniatura de la capa. En este momento ya estoy dentro de la capa y para poder navegar de manera eficiente por el editor de materiales voy a hacer uso de las flechas que están acá arriba. Si quiero regresar a los parámetros del canal color, regreso dando clic en esa flechita izquierda. Estoy en el canal color y para regresar pues sea la capa puedo hacer un clic aquí en la muestra o por el navegador de contenido, por el navegador haciendo clic en la flecha derecha. Listo, estoy dentro de la capa y ahora sí puedo yo utilizar estas diferentes opciones. Por ejemplo, insertar una imagen que esté en mi ordenador para darle una apariencia al cabello. Voy a cerrar esto. También puedo agregar efectos, en este caso shaders, que son efectos preestablecidos en el programa. Por ejemplo, voy a ingresar un ruido. En este momento ya adopta el color del ruido, se adapta al cabello. Voy a editar el color del ruido, pues para ello haré un clic en la miniatura, ingreso a las propiedades del ruido y el color 1, pues obviamente voy a los tonos verdes, como anteriormente lo hicimos.
y a modificar para darle un aspecto de pasto. Listo, un poco blanco. No, un poco más oscuro. Puede ser ahí. Listo. La escala puede ser a un 30%. Regreso por el navegador a los parámetros de la capa, hago un render y como vemos ya se adapta el color. Y es lo que habíamos hecho con el procedimiento anterior. ¿Cuáles son las ventajas? Voy a hacerlo un poco más verde incluso, o no tan blanco. Sí, por ahí, y esto un poco más oscuro, un poco más verde. Sí, por ahí puede ser. Listo, sea más verde. Listo. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja de trabajar aquí? Que yo puedo ingresar tantos efectos como quiera o como necesite. Por ejemplo, voy a ingresar un nuevo ruido, voy a modificar sus colores, hago un clic en la miniatura, voy a darle un color oscuro, otro color por acá, puede ser ese, puede ser ahí. La escala 1%, en la escala relativa en X, un 30%, en Y 150. Aquí es ir probando y obviamente los resultados serán mejores dependiendo del tiempo que lo dediquemos. Voy a hacer un render y como ven, sí empiezan a adoptar los parámetros que hemos mezclado aquí, las capas, si se le puede llamar de esa manera, que hemos mezclado aquí, pero esto no se parece nada a pasto. ¿Cuáles son las ventajas que nos da esto? Que podemos, al igual que en Photoshop, trabajar con sus modos de fusión, por ejemplo, superponer, hago un render, tenemos este resultado, vamos a cambiar su modo a añadir, por ejemplo, tenemos otro resultado, sustraer, puede ser este, también podemos, este está simpático, podemos cambiar el porcentaje de mezcla. Es decir, tenemos mayor control, mayor flexibilidad al momento de trabajar en este método. Incluso puedo cambiar el tipo de ruido. En este momento los dos son del mismo tipo, así es que voy a modificar este ruido, voy a hacer un clic. Estoy en las propiedades de ruido y aquí donde dice ruido a la derecha hay una flecha donde me despliega esta ventana de la cual yo puedo escoger diferentes tipos de ruido, por ejemplo este. Voy a regresar por el navegador de contenidos al parámetro de las capas, voy a hacer un render y como ven, sí, esto ya mejora bastante el aspecto de mi césped, correcto. Puedo bajar o reducir la intensidad del efecto. Ahí estaba mejor. Listo. Como ven, resulta bastante ventajoso trabajar con esto sin tener que crear más materiales para este objeto. De igual forma podemos aplicar ruidos a los diferentes canales, por ejemplo, a la escala. Estamos en escala, voy a textura y en vez de manipular estos parámetros que tengo aquí, voy a escoger ruido. Y para que lo vean de mejor manera, esto trabaja en escala de grises. Voy a cambiar el tipo de ruido, hago clic en la miniatura del ruido, me voy aquí a la pestañita a la derecha, escojo por ejemplo fuego para hacerlo más evidente y vamos a ver el resultado que nos da. Estamos trabajando en la escala, como ven afecta al parámetro escala, donde el color es más negro, allí no crece nada de césped o es mínima el tamaño que tiene el césped. Mientras más gris sea va incrementándose el tamaño del césped hasta llegar al color blanco, donde vemos que el césped o las guías no sufren ningún cambio. Si yo quiero generar más hierba, en este caso cambiaré los colores que tenemos aquí, en este caso en el negro, lo haré un poco más gris, como no se olviden esto trabaja en escala de grises, hago un render y ahora sí ya ven, ya hay más césped, voy a hacerle un poco más claro para que el efecto no sea tan fuerte y los cabellos o en este caso el césped sea más alto, correcto. Y si quiero que todos los cabellos sufran algo o se modifiquen algo en sus parámetros, en el parámetro escala, voy a modificar también el color blanco, hacerle un poco más gris, no tanto, por ahí puede ser. Listo, hago un render y ahora sí existe un tamaño un poco más regular. Cómo lo configuren dependerá de las necesidades que tengamos en los proyectos. Por ejemplo, también podemos aplicarlo a revolver, ruido, voy a dejarle los parámetros como están y este será el resultado que conseguimos. Listo.
Esta es otra manera de ir mezclando los efectos y los colores en lo que se refiere al material pelo. ¿Correcto? ¿Qué más podemos hacer? Veamos el aspecto primeramente aplicado el material pelo al objeto pelo. ¿Correcto? Este es el aspecto que tiene. Pero, ¿qué sucede cuando yo le aplico el material pelo al objeto? Veamos, en este momento el objeto no tiene ningún material. Voy a aplicarlo el objeto pelo. Voy a trasladarlo el material pelo. Voy a trasladarlo del objeto pelo al plano. ¿Listo? Voy a hacer un render. Pasa lo siguiente, además de que se demora un tiempo más en renderizar, pues como ven, como el pelo está activo, retoma su forma original, es decir, su color castaño y su apariencia muy uniforme. Voy a desactivarlo y voy a hacer un render. Ahora sí, podemos ver de mejor manera cómo se aplica el material pelo aplicado directamente a cualquier objeto poligonal, en este caso al plano. Esto puede ser un tapete, una alfombra o un campo vasto lleno de césped, ¿no? Pero está muy brillante para hacer césped. Así es que vamos a modificar eso. Voy a hacer aquí doble clic en el material pelo. Se abre el editor de materiales y voy al canal Specular y a bajar la fuerza primaria a un 10-9% por aquí, y voy al especular secundaria a ponerle una fuerza similar a la anterior. Listo, hecho esto, pues voy a hacer un render. Y sí, precisamente está mucho mejor que el anterior. ¿Listo? Muy bien, esta es otra forma para aplicar el material pelo a los diferentes objetos. Como vemos, tenemos diferentes resultados aplicados directamente a un objeto poligonal, y otro resultado será si aplicamos directamente el material pelo al objeto pelo. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo aplicar y hacer que el cabello tome el color de la superficie que tenga el objeto? Es decir, si lo hemos pintado en body paint o sea, en Photoshop, en lo que sea, ¿cómo hacemos que el cabello tome el color que tiene el objeto o la superficie del objeto, para hacerlo más claro? Pues bien, para eso ingresaré un nuevo objeto, en este caso la esfera, y vamos a suponer que este es un personaje de felpa. Listo, ahí estamos. Y lo que voy a hacer ahora es, primeramente, deshabilitar el plano para que se pueda ver bien antes de nada, voy a crear un nuevo material. Y este material voy a aplicárselo a la esfera. Voy a ir a textura, superficies y tierra. Ese es el color que va a tener mi personaje de felpa. Listo, este es el color que tiene el objeto. Ahora trasladaré el material pelo a la esfera, la aplicaré, y antes de nada, para que puedan ver los cambios, voy a cambiar aquí el color. Por ejemplo, voy a eliminar este shader, lo selecciono, lo elimino, y voy a ponerle un rojo, totalmente rojo. Listo, puede ser por ahí. Ups, más o menos. Listo, voy a renderizar y vamos a ver lo que pasa. Como vemos, el material pelo tiene su propio color y el objeto tiene su propio color. La superficie del objeto tiene su propio color. Ahora, ¿cómo hago que el cabello tenga el color que tiene el objeto? Sencillo. Abro el editor de objetos haciendo doble clic sobre el material pelo. En el canal color, en el último parámetro que dice superficie, pues voy a activar. Listo. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Que ignore totalmente los colores que tienen aquí, tanto en el color como en la textura, que los ignore, y que los tome los colores que tienen, en este caso, a la superficie del objeto, que es la textura de tierra que le aplicamos. Voy a hacer un render y, como vemos, ahora ya los cabellos o la apariencia que tiene, en este caso, entre comillas, el personaje de felpa, pues está bastante real. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer con el pelo? Primeramente voy a eliminar la esfera, voy a aplicar el material pelo al objeto pelo, voy a habilitar el pelo, voy a borrar la esfera y habilitar el plano. ¿Listo? Así estábamos como al principio. ¿Qué más podemos hacer? Digamos que yo no quiero que se inserten de manera automática tantos cabellos. Yo quiero tener el control al momento de insertar los cabellos al objeto. Pues sencillo. Seleccionamos el pelo. En la pestaña guías voy a decirle aquí donde está raíces, aquí,
en el parámetro de raíces, por default tenemos vértices del polígono. Voy a darle un clic y la última que hice personalizado, lo que sucede es precisamente eso, que yo voy a tener el control para poder insertar guías en el objeto. Muy bien, hecho esto, voy a cambiarle la longitud a un 5%. Ups, seleccionar de nuevo el objeto. En pelos puede ser 1 también, listo. En generar, en la pestaña generar, voy a decirle qué tipo o cuál será la forma que va a tener el cabello, por ejemplo circular, ya que la intención es crear algo parecido a una planta. Vamos a ver cómo podemos trabajar en esto. Guías, revisamos 5 centímetros, personalizado, listo. Y para insertar guías lo que hacemos es lo siguiente: seleccionado el objeto pelo, simulación, herramientas Gear, añadir guías. Aquí podemos también configurar los parámetros de esta herramienta. Por ejemplo, su radio en este momento es de 50, lo voy a dejar en 10, más o menos ahí, listo. Y en la cantidad, pues como vemos, si hago un clic, ojo que el cuadrito verde que está en medio del círculo, el punto verde, eso me indica que puedo insertar guías. En caso de que estuviera desactivado, inhabilitado el objeto pelo, como ven, desaparece el punto verde y en este momento ya no puedo insertar guías. Lo mismo sucedería si me ubico fuera del objeto en el cual quiero insertar los pelos. ¿Listo? Voy a insertar, aquí tengo cantidad 10, pues insertarán 10 guías en este momento. Control Z. Voy a decirle que solamente quiero una, porque lo que queremos simular es una planta. En longitud, igual que lo hice en el parámetro de guías, voy a establecerlo en 5 centímetros para que sean iguales o similares. Hazle un poco más. Creo que está muy pequeño. A 10 centímetros, pongámoslo. Ya, listo. Y ahora sí. Control Z para... Ahora sí. Inserto, ahí tenemos. Ahí está. Al momento de trabajar en este método debemos tener bastante cuidado en lo que estamos haciendo, tanto en su escala como en la cantidad de cabellos que insertemos, ya que si insertamos una excesiva cantidad de cabellos, se nos puede inhibir la máquina o consumir demasiados recursos la máquina, ¿cierto? Hay que tener bastante cuidado. Ahora queremos hacerle más delgado en este caso al tallo de la planta. Voy a editarlo el grosor pues del material. Voy a hacer doble clic en el material pelo y en el canal grosor decirle que quiero que la raíz sea más delgada. Como ven, ya se hace más delgada. Incluso la guía o la punta puede ser más delgada. Digamos que ese es el resultado que queremos. Y ahora bien, vamos a renombrar este material pelo a tallo. Y ¿cómo podemos insertar las ramas? En primer lugar debemos desactivar, o sea, no tener ningún objeto activo, porque si yo tengo activado este objeto y voy a simulación, objetos, añadir pelo, como se insertan muchos, incluso nos puede llegar, como dije, a consumir excesivamente los recursos de la máquina. Voy a hacer control Z, desactivar los objetos, simulación, ahora sí objetos G, añadir pelo. Y antes de agregar las ramas al tallo, lo que haré es en primer lugar configurar también, como lo hice con el anterior material pelo. Longitud puede ser dejámoslo en 4, pelos en 1, cuestiones de seguridad, generar círculo y en guías, donde dice raíz, personalizado, listo. 4 centímetros, guías, listo. Ahora bien, vamos a insertar, al remite insertar, simulación, herramientas, añadir guías. Aquí voy a decirle que los centímetros no quiero que sean 10, sino quiero que sea 4 nada más. Listo. Igual un radio, puedo menorar el radio si así lo quiero. Listo. Como ven, no tengo ese puntito verde. Lo que me dice es que no puedo insertar en este momento las ramas. Si activo el plano, como ven, tampoco sucede nada. ¿Qué pasa con esto? Voy a renombrar las ramas para que no se confundan. En primer lugar, ramos. Listo. ¿Cómo podemos insertar las ramas en el tallo? Sencillo. Hacemos que las ramas sean hijas del tallo. Hijas, dije. Ahora sí.
Ahora sí, ya tengo el punto verde. Esto me indica que ya puedo insertar aquí las ramas. Como ven, una y están hasta excesivamente grandes. Vamos a modificar entonces los parámetros de grosor. Aquí el material de las ramas se va bastante delgado. Listo. Y en la escala, incluso podemos hacer la escala menos. No, en la escala es en las pestañas. En las pestañas del material. Correcto. En las pestañas del material. Vamos a revisarlas. Generar. Perdón, es en guías 4 centímetros. 2 centímetros le podemos poner. Sí, ahí estamos. Y ahora sí le vamos a hacer más, incluso hasta 1 centímetro. Pongámosle 1 centímetro y vamos a editar el grosor. Aquí pongámosle ramas para no confundirnos. Ramas. Listo. Ahora sí, en grosor, pues le diremos que es mucho más delgado, tanto la raíz como la punta. Listo. De esta manera podemos ir insertando ramas, las ramas que querramos. ¿Para qué nos sirve esto? Pues dependiendo de lo que busquemos, por ejemplo, podemos crear algo parecido a esto. ¿Dónde estás? Hacer a esto. Hacer un render. Se demora bastante. Esto es lo que he hecho trabajando con los métodos que hemos visto en este tutorial. La diferente manera de trabajar con los shaders, con los ruidos, incrementando. Por ejemplo, aquí la planta o el árbol es creada con cabello, como pueden ver aquí. Este es el tallo. Aquí están las ramas. Y estas son las hojas. ¿Sí? Y la misma manera que hemos venido trabajando en este tutorial, aplicando los diferentes efectos, las mezclas de texturas, etcétera. Como ven, aquí tenemos varias mezclas de texturas en el material pelo, lo que nos da un resultado bastante aceptable. Aquí tenemos unos planos. Aquí la hierba son 2 planos que tienen el objeto hair, que es precisamente con este, y acá abajo tenemos un plano simplemente aplicado, un material común, simplemente configurados con los diferentes parámetros que son de relieve, el que yo he trabajado también con lo que es en textura con capas. Por ejemplo, aquí tenemos 3, un gradient, un ruido, un Fresnel, para poder lograr un efecto bastante simpático, se puede decir. Y es lo que podemos hacer, algo de lo que podemos hacer con el material pelo. Ok, si lo vemos voy a acercarme un poco más a la vista. Voy a hacer un render, una región aquí nada más para que vean cómo se ve la textura del tronco, en este caso del tallo. Está renderizando. Listo, como ven, es que no se puede trabajar más, pero es la manera de trabajar con los shaders, con el ruido, las diferentes maneras de aplicarlos. Realmente he trabajado igual que con el método anterior en capa, pero en el canal de relieve, para lograr esta apariencia del tallo del árbol. Muy bien, eso es algo de lo que podemos conseguir trabajando con esta herramienta. Ahora bien, si le es de utilidad este tutorial, pues no se olviden de hacer comentarios, de darle a me gusta y sobre todo suscribirse al canal, que es la manera en la que podemos seguir haciendo tutoriales. Ok, entonces esto es todo y hasta la próxima.